Él es Folke Anderson. Folke Anderson, su nombre completo es Sven Folke Anderson, un hombre enamorado de la cultura esmeraldeña. Llegó al país, adquirió una hacienda, el timbre, e inició el negocio del banano y los productos agrícolas. La familia Noboa pasó de ser terrateniente agrícola a oligarca económico. ¿Cómo llegó a este acontecimiento? Han controlado grandes sectores del comercio, exportación y la industria desde mediados del siglo XX. Luis Noboa Naranjo fue empleado de la compañía de Folke, denominado Anderson, Clayton y compañía. Aquí aprendió el negocio. Luis Noboa Naranjo tuvo una relación comercial directa con el empresario sueco, especialmente durante la etapa inicial de su ascenso del grupo Noboa. Folke Anderson fue empresario sueco, radicado en Ecuador, fundador de la empresa Anderson, Clayton y compañía, una empresa de exportación de banano y productos agrícolas de la ciudad de Guayaquil. Tuvo un papel muy importante en la consolidación del comercio internacional del banano en Ecuador en las décadas de 1940 y 1950. Fue el pionero en relaciones con empresas extranjeras que operaban en Europa y Estados Unidos. Luis Noboa Naranjo fue su empleado. En los años 40 y 50 trabajó como empleado de confianza de la empresa de Folke. Su talento comercial lo llevaría a ascender rápidamente dentro de esta estructura. Aprendió el negocio de la exportación, logística internacional y negociaciones con navieras, lo que esto luego lo replicaría para cuenta propia. Su ruptura y aprendizaje: tras años de trabajo, Noboa fundó su propia empresa de exportación bananera, Noboa y Asociados. Con el tiempo se llamaría Exportadora Bananera Noboa. Al independizarse, pasó de aprendiz a competidor. Durante esta época, competidor directo de su antiguo jefe, Folke Anderson, ganando rápidamente una parte significativa del mercado. Su rivalidad, la ruptura entre ambos, marcaría un momento clave en la historia del comercio bananero del Ecuador. Luis Noboa implementó una estrategia agresiva de volumen y precios bajos, lo que esto afectó a Anderson y otros exportadores tradicionales. Con el tiempo, Noboa se convertiría en el mayor exportador. Conclusión: Luis Noboa Naranjo fue formado en el negocio bananero de Folke Anderson, de quien emprendió claves logísticas y comerciales. Luego se independiza y terminaría superando a su mentor, transformando el negocio en un imperio familiar. La relación entre ambos fue de aprendizaje, ruptura y competencia. ¿Lo asesinaron o murió de muerte natural? No existen registros públicos confiables ni tampoco evidencia histórica que lo corrobore. Todo indica que murió de forma natural. Sin embargo, decir que Folke Anderson fue una figura muy influyente, pero muy discreta, por lo que no dejó mucha huella mediática y biográfica. Algunos relatos de la historia empresarial del Ecuador mencionan rivalidades entre ambos, muy fuertes, especialmente en el sector bananero, lo cual alimentaría teorías conspirativas y especulaciones. La época en que él operaba, entre los años 40 y 50, estuvo marcada por conflictos económicos, expropiaciones, disputas por tierras y concesiones, lo que esto pudo dar pie a leyendas urbanas. No existe ningún tipo de evidencia ni reportes serios que hayan corroborado su asesinato. Todo apunta a que Folke murió de forma natural, aunque, bueno, se ha documentado ampliamente su biografía final. No se ha documentado su biografía. Aunque un reportaje realizado por Diario La Hora, el gas, esperemos que pase.
Un reportaje de un diario, La Hora, menciona que lo encontraron muerto en su departamento en Guayaquil a finales de los años 60. En efecto, en este diario, Folke Anderson no murió de forma natural, sino más bien menciona que él fue asesinado en su departamento, en Guayaquil. El magnate sueco, fundador de la exportadora Astral y principal impulsor del desarrollo bananero en Esmeraldas, murió el 8 de mayo de 1968 en su vivienda, ubicada en el edificio Santi Esteban, en la intersección calles 9 de octubre y Malecón Simón Bolívar. Su cuerpo fue trasladado a Suecia y sus restos descansan en el cementerio de su natal, Otskotsk, aunque algunos aspectos de su muerte mencionan y sugieren que su motivo fue un misterio. Los registros históricos disponibles, especialmente el medio mencionado, La Hora, sostiene que fue un homicidio. La vida de Folke Anderson estuvo rodeada de leyendas debido a su riqueza, donaciones y poder empresarial, lo que esto generaría historias parciales que oscurecen los detalles. Después de la Segunda Guerra Mundial, Folke comenzó a importar banano. Interesado en este producto, conoce Esmeraldas, una tierra llena de riquezas y sin explotar, virgen, por medio de un amigo llamado Rolf Blomberg, que merecería un episodio aparte porque también es muy interesante su vida. Fue un fotógrafo quien había visto o visitado el Ecuador antes. En 1949, radicado en Ecuador, compra terrenos en Esmeraldas y empezó a cultivar banano. Pasó poco tiempo para que este hombre se convirtiera en al menos en uno de los terratenientes más poderosos del Ecuador. Su corporación tenía sucursales en Guayaquil, Nueva Orleans, Nueva York, Antwerp y Gotemburgo. Su sede central era Free Trading y estaba en Panamá. El centro de su imperio lo trasladó a Esmeraldas, por lo cual construyó una verdadera ciudad que disponía de aviones privados, para lo cual construyó su propia pista de aterrizaje. Dotó de los más modernos o de la más moderna infraestructura de riego y a todas sus haciendas, comunicación internacional, habilitación de puestos para la exportación, exploración técnica de la agricultura, constituyéndose un modelo no solamente para el país. Gracias a su influencia y poder que había acumulado, se dedica a ayudar a los demás. En Esmeraldas construyó casas a sus trabajadores, les pagaba un salario justo, atención médica especializada, afiliación a todos ellos en la caja de pensiones del IES o IES, y tenía programas sociales para toda la población. Su generosidad siempre resonó, haciendo grande su popularidad. Amante de la cultura esmeraldeña y de su gente, siempre se enorgullecía de tener relaciones con ellos, muy cercana, con sus trabajadores y gente. Educación y salud eran su obsesión y por eso las escuelas que fundó eran regentadas por profesores a los que capacitó y con dirigentes de alta capacidad pedagógica. Premios y becas a los ganadores de los concursos que en las diferentes ramas de la cultura organizaba o auspiciaba, dieron un florecimiento a la cultura. Mantenía un linaje de tradicional origen y hacía gala de su exquisitez tanto en sus modales como en su forma de vida personal y extrafamiliar. Dice la leyenda urbana que él preparaba a sus empleadas o empleados con las más exquisitas costumbres y no faltan evidencias de sus aficiones y que no habría tenido una absoluta prole. O sea, no tuvo hijos. Al término de sus labores empresariales, al contemplar los atardeceres, tomar los más exquisitos licores, cenar engalanado con pulcros smokings blancos y potajes de la comida esmeraldeña, eran sus pasatiempos. Llegó el boom bananero en los años 50, época de este boom
Esmeraldas era la provincia bananera del Ecuador. Su riqueza y su poderío traspasaron las fronteras nacionales y Folke estaba a la cabeza. Conformó a la Compañía Frutera Astral y levantó extensas plantaciones para competir con las más grandes compañías norteamericanas, quienes estaban acostumbradas a quebrar económicamente a sus pequeños rivales por los cambios en el precio de la fruta. Como era costumbre, de Anderson tomó una decisión inteligente. A 25 kilómetros de la ciudad adquirió una hacienda, el Timbre, donde halló su verdadera felicidad y pasaría sus mejores años. Aquí labró la tierra y la mejoró con fertilizantes. En el año 1951, la plantación entró en producción y luego compraría miles de hectáreas más de selva en Colequinindé y Río Blanco para el sembrío de banano. Para 1952, Folke era el principal exportador de banano en el Ecuador y Esmeraldas, la tierra del banano. En el año 1950, lo que ahora se conoce como los predios del estadio, solamente era una cancha de tierra rodeada de un cerco de pambil llamado La Polvorita. Como era un espacio deshabitado y las invasiones de tierra no eran frecuentes en la ciudad, existía la preocupación de que este espacio deportivo desaparezca. Entonces, fueron los miembros de la Federación Deportiva quienes se acercaron a Folke para pedirle ayuda económica o inversión de unos 100.000 sucres de la época para poder mejorar el terreno, a lo que éste contestó que por supuesto, y lo hizo. Entonces patrocinó la construcción del estadio, dotando de una moderna infraestructura y entonces, como decía, los miembros de esta federación se le acercaron al empresario para pedir ayuda e inversión y para poder mejorar este terreno, a lo que este contestó que sí. La edificación fue una sorpresa para todos, porque pensaban que Anderson construiría un edificio de madera como era costumbre ya en la época, pero la primera inversión del nuevo estadio fue de 1.000.000 de sucres. Contrató ingenieros de alto nivel para su edificación en la tribuna con capacidad de 1.500 personas. Al avanzar la obra, se solicita al empresario la cubierta de los graderíos, lo que redujo su capacidad para 800 personas. También instaló camerinos y baños para jugadores y contrató al pintor Efraín Andrade Viteri, que fue un pintor muy bueno en la época del siglo XX, por un costo de 3.000 sucres para su diseño, estructura, fachada y bueno, etc. La construcción se le inicia en el verano de 1953. Para su realización, el municipio ubicó en las lomas de las chozas que se encontrarían en la cercanía. En 1954, para evitar invasiones posteriores, el presidente del Consejo Provincial, César Concha, dispuso que se levantara un muro en la parte posterior del terreno. Entonces, ya sabemos que Folke murió el 8 de mayo de 1968 en su departamento en Guayaquil, en el edificio Santi Esteban, ubicado en las calles 9 de octubre y Malecón Simón Bolívar. Por fuente periodística se sabe que él fue asesinado, pero no se precisaron más detalles. El país entró en una grave crisis económica y política al término de la década del 60 del siglo pasado. Y florecieron fuertes movimientos sindicales
que pretendía la entrega de propiedades a los trabajadores. La consigna era la tierra para el que la trabaja, pero supo campear y enfrentar el temporal por el apoyo social que tenía. Él era muy querido. Fue asesinado el 8 de mayo de 1968 en su departamento en Guayaquil, en el tercer piso del edificio Santi Esteban, piso 3, ubicado 9 de octubre 109 y Malecón Simón Bolívar. Anderson fue de estado civil soltero, no se casó y no tuvo descendencia, al menos reconocida. Tenía una hermana quien, al enterarse de su muerte, se hizo cargo del cuerpo. Las haciendas quedaron a la deriva en manos de supuestos administradores, pero fueron prácticamente abandonadas, sus instalaciones saqueadas, sus tierras invadidas y sus maquinarias desahuciadas.